Amén. Muy bien, así es que pues que Dios nos bendiga. La iglesia a nivel mundial está enfatizando la lectura de la palabra de Dios, como yo escuché que ustedes tienen aquí algunos objetivos, 4, ¿verdad?, que escuché que mencionaron, y uno de ellos tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Hoy nos tocó leer un salmo muy precioso. Se está promoviendo la lectura de la Biblia, un capítulo, un salmo cada día ahorita toca, y alguna porción del conflicto de los siglos. Esta semana estudiamos el capítulo 24, coincidentemente, providencialmente diríamos, también habló del santuario, así como estuvimos estudiando en la escuela sabática. Así que tenemos en la pantalla, les pedí a los jóvenes que nos ayuden con el Salmo 27, así que va a estar en la pantalla, o ustedes busquen en su Biblia, o busquen ahí en su celular, el Salmo 27. Y lo vamos a leer de manera antifonal. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo. En este salmo hay promesas y mensajes de Dios tan preciosos conforme a nuestras necesidades. Cada quien toma lo que de la palabra de Dios puede traer bendición para cada uno de nosotros. Así que tiene solo 14 versículos. Yo voy a leer el primero, ustedes el segundo, de su Biblia en la pantalla como ustedes gusten, y el último versículo lo leemos todos juntos. ¿Está bien? Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Amén. Qué bonito texto, ¿verdad? Qué bonitos salmos. Algunos de estos que eran himnos en el antiguo pueblo de Israel, algunos son más conocidos, algunos le han puesto música. Cada salmo es una inspiración y una bendición para nuestra vida. Ojalá que el Señor les bendiga a leer cada día algún salmo, ¿verdad? Antes de salir a nuestras actividades, en la tarde al regresar. El día de hoy vamos a hablar acerca del altar de la familia. Vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la familia. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Pero nuestra hermana apropiadamente, ¿verdad?, leyó algunos pasajes tan bonitos que tienen que ver con, yo creo que lo más valioso que tenemos, ¿verdad?, que son los hijos, las hijas, la familia. Lo material tiene su función importante y todo, pero lo importante o más importante sobre todo son las personas. Son las personas, son los hijos, son las hijas, son los seres queridos. Así que hoy vamos a hablar acerca del altar de la familia, ¿verdad? Solo por hacer referencia, ustedes ya lo saben, pero nuestra situación hoy en día es difícil, ¿verdad? En los Estados Unidos, por ejemplo, cada día, 1,000 adolescentes solteras se transforman en madres, cada día.
4.219 contraen enfermedades de transmisión sexual y 500 jovencitos y jovencitas inician a usar drogas. Cada día. Y las estadísticas son tremendas si nosotros lo multiplicamos por año. Y qué grave es, ¿verdad? Qué grave es, qué dolor. La semana pasada tuvimos una reunión aquí en Naucalpan, enfrente de la presidencia, y mi esposa encontró a una amiga, desde niñas han sido amigas, y la encontró llorando. Y le dice, ¿qué tienes? ¿Puedo ayudarte en algo? Dice, mira, es que una jovencita de nuestra iglesia ya está usando drogas. Y la familia no sabe ni qué hacer con ella. Es triste. Pasa en Estados Unidos, pasa aquí, tristemente pasa en muchos lugares. Ahora, se hizo una investigación, eso es en la población en general, pero con jóvenes y señoritas cristianos. Y entre muchas estadísticas que se hicieron, solo tomé 2 datos. El 66% de ellos tenía la costumbre de mentir y engañar a sus padres, profesores y adultos. Estamos hablando de cristianos, ¿eh? Claro, en Estados Unidos es el país donde se hacen cantidad de estadísticas, ustedes saben, donde más la fuente de información viene, ¿verdad? El 36% admitió que copiaba en los exámenes. Y bueno, los jovencitos hoy son tan listos, no estoy copiando, no estoy comprobando si tienen la respuesta correcta, ¿verdad? Pero entre cristianos, en una sociedad americana donde mentir aparentemente es muy grave, pero que cada vez se hace más y más común. ¿Cómo le hacemos para proteger a nuestros hijos e hijas, a la familia, de los ardientes ataques del enemigo? ¿Por qué? Porque lo que Satanás desea es destruir a la familia. No hay vuelta. Si destruye a la familia, destruye a la sociedad, destruye a la iglesia. Destruye a la iglesia. Por eso nuestra sociedad está como está, porque los valores familiares se han degradado cada vez más. Y a diario nos percatamos de eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Que tenemos la bendición de contar con la palabra de Dios. Y bueno, encontramos varios consejos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de algunos personajes que protegieron a su familia de esta forma, construyendo altares. Uno de ellos, vamos a mencionarlo más en un momento, es Abraham. Dice que pasó de un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová. Un altar. Ese fue Abraham, ¿verdad? ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? Hoy en día ya no se hacen muchos, prácticamente altares, ¿verdad? Pero el altar, aquí aparece una diapositiva, nos muestra qué es un altar, ¿verdad? Son piedras, una sobre otra, como se aprecia aquí, forman la plataforma, una base aquí. Sobre ella se ofrecían sacrificios como parte de la adoración a Dios. Como bien acertadamente se enfatizó en la escuela sabática, todos los sacrificios simbolizaban a Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? El altar era un símbolo de la criatura adorando a su Creador. Y era el padre, el patriarca, el que se encargaba de preparar el altar para que entonces los hijos aprendieran y ahí se adorara a Dios. El sistema de ofrecer sacrificios, fue introducido por Dios como una muestra de adoración después de que el hombre fue expulsado del Edén. En el Edén, antes del pecado, no encontramos ahí en el Génesis ninguna referencia a cuestión de altares. El primero aparece allí, Génesis 4 y 5, donde dice que Abel y Caín, ustedes han escuchado, cada uno construyó su altar y ofreció al Señor, ¿verdad? Son los primeros que se mencionan en la Biblia. Todo esto fue con el propósito de adorar a Dios. Aquí como que se movió al cambiar de diapositiva, pero la referencia en Génesis 8:20, vamos a buscarlo ahí, ¿verdad? Siendo que está ahí medio alterado el archivo. Génesis 8:20, cuando terminó el diluvio. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos días duraron las lluvias? ¿Se acuerdan? 40 días y 40 noches. A ver, les dejo una tareita. ¿Cuántos días estuvo Noé dentro del arca?
Ándenle, ¿verdad? No, 40 días no, hay que estudiar ahí 6, 7 y 8, porque hasta que descendieron las aguas, y ya por ahí el capítulo, fue más de un año, nada más les doy la referencia, un año, un mes y, ándenle, por ahí búsquenle, ¿verdad? Pero ustedes ahí en Génesis capítulo 8, en el versículo 20, en el contexto del diluvio, cuando se efectuó, dice Daniel capítulo 8, Génesis 8:20, que edificó Noé un altar, ¿a quién? A Jehová, como muestra de adoración, como muestra de gratitud al Señor, ¿verdad? Ahí está, ya se compuso, gracias a los jóvenes, allá son genios, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Job, ustedes se recuerdan, Job también construyó altares, ¿para qué? Para interceder por sus hijos, por si hubieran pecado, para adorar a Dios y para interceder por sus hijos. Elías construyó un altar para adorar a Dios y mostrar quién era el verdadero Dios. Ahí en ese contexto tan pagano y desafiante a Dios, él construyó un altar para mostrar quién era el verdadero Dios. Abraham, el gran patriarca, reconocido por judíos y por árabes. Abraham y su familia adoraron al Señor en los altares. Podemos encontrar en Génesis 12 y 13 varias referencias. Abraham se presenta en la Biblia como el hombre, el patriarca que más altares construyó. Donde quiera que iba, ¿qué era lo primero que hacía? Edificaba un altar. Era un símbolo de adoración a Dios. Y entonces para él era importante, ¿verdad? En cada lugar construía un altar. Ahora, siendo que la Biblia, vimos algunas referencias solamente, evidentemente hay más referencias a los altares, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pues no vamos a ver todos, pero la Biblia habla de altares. ¿Existe algún propósito? ¿O cómo lo traducimos hoy? ¿Cómo trasladamos esas enseñanzas de Noé, de Job, de el patriarca Abraham a nuestros días en relación a la familia, ¿verdad? Propósitos para tener el altar de la familia. Vamos a ver, que la familia le dé culto y adoración a Dios, al Creador. ¿Para qué eran los altares? Para adorar a Dios. Cuando nosotros tenemos en nuestra familia el culto de adoración, nos reunimos, oramos, estudiamos la Biblia, es para adorar a Dios, para instruir, ahorita vamos a ver más adelante, a los hijos, como dice, y ya fue leído, Proverbios 22:6, instruye al hijo en su carrera, al hijo y a la hija, ¿verdad? Sí, porque por la equidad de género no vayan a decir, oiga, pues ¿cómo que nada más el hijo y las hijas? Bueno, instrúyelos y aun cuando fuera viejo no se apartará. Expresa reverencia para con el Creador, se enseña ahí en la familia, se afirma nuestro compromiso con Él y nos acerca a Dios para que tengamos mayor amistad, una experiencia de adoración con Dios. En la familia se recibe en el culto familiar, en el altar de la familia, instrucción de la palabra de Dios. Y los padres interceden por los hijos y los hijos interceden por sus padres. Y qué bendición tan grande, ¿verdad? A mí me criaron mis abuelitos maternos, ¿verdad? Todavía he vivido en mis padres, pero yo fui principalmente criado por ellos. Y mi abuelita me ayudaban para ir a la universidad, etcétera, y yo tengo bien grabado aquí en la mente algo. Mi abuelita ya era una señora gran, ya falleció. Ella me decía, hijo, ¿cuándo tienes examen? No, pues tal día. Hijo, recuerda que yo voy a estar orando por ti a la hora que tú tengas examen. Pero antes de que tú empieces tu examen, inclina tu cabeza, pide que Dios te bendiga y acuérdate que yo voy a estar orando por ti. No se me olvida. Yo creo que por eso Dios me bendijo. Antes de ser pastor, yo estudié otra carrera. Primero ingeniería, 2 años. Tuve que abandonar porque había clases solo los sábados, ciertas materias. Entonces yo decidí ser fiel y no. Pero como había hecho 2 bachilleratos, estudié otra carrera, contador. Y Dios me bendijo.
Dios me bendijo, me fue muy bien. Y dije, ¿por qué? Bueno, había que estudiar, ¿verdad? No era pura oración o por ósmosis, como dicen los muchachos, ¿verdad? Me pongo el libro y ya de ahí ya se me pega todo. No, había que estudiar, había que prepararse, había que hacer las tareas, había que hacer las asignaciones, pero yo confiaba en aquellas oraciones. La reunión familiar, el culto es para orar, para estudiar la palabra, para acercarnos más a Dios, para darle la seguridad a los hijos que estamos orando por ellos, para que los hijos aprendan que también hay que orar y ver por los padres, ver por ellos. ¿Por qué? Porque los hijos pensamos que todo el tiempo vamos a tener a los padres y el día que nos faltan, nos lamentamos. No, también los hijos tenemos que aprender a valorar, a honrar y respetar, como dice la Biblia, a nuestros padres. Ahora, en la escuela sabática repasamos que cuando se hacían los servicios en el santuario, el continuo significaba que hacían sacrificios ¿a qué hora y a qué hora? ¿Se acuerdan? En la mañana. Y de ahí nosotros como adventistas hemos tomado la buena lección, ¿verdad? ¿A qué hora, en qué momentos del día hacer construir el altar de la familia, tener la reunión familiar para estudiar su palabra? En la mañana. A las primeras horas del día, cuando las fuerzas están renovadas, cuando la mente ya está fresca, ha descansado, y entonces nos levantamos y podemos repasar algunas porciones de la Biblia, y eso queda grabado durante el día. De hecho, cuando en la universidad nos enseñan a estudiar, pues nos dicen, yo me acuerdo cuando estaba en ingeniería y a veces uno batallaba con los problemas, ¿verdad, ingeniero? Aquí el ingeniero Collazo sabe de eso, ¿verdad? Hoy no sale el problema, no lo encuentro. Y entonces, usted también sabe, ¿verdad? De esos, y de los que estudian en el área de matemáticas saben, ¿verdad? Ay, caray, ¿cómo batalla uno? No le encuentra la solución. Entonces nos decían, ¿sabes qué? No, descansa, duérmete, y cuando te levantes temprano, ya con la mente fresca, con otra perspectiva, y así pasaba, ¿verdad? Se despertaban en la mañana, caray, ¿y cómo no vi aquí? Ahí estaba la solución. Bueno, cuando uno descansa en la noche, tranquilito, se levanta en la mañana y estudia la matutina, lee algún pasaje de la Biblia, algún salmo, alguna porción, queda ahí en la mente fresca esa lección para el día. Así que, ¿qué momentos? Bueno, en la mañana. Y para pedir las bendiciones de ese día, ¿verdad? Porque nos vamos al trabajo, porque nos vamos a la escuela, nos vamos a la universidad, porque vamos a pedir los cuidados de Dios para ese día. Miren, hace 8 días que tuvimos ahí en Naucalpan el Congreso de Mayordomía, terminó la tarde, nos regresamos. Al día siguiente escuché una noticia curiosa. Un joven de unos 20 y tantos años iba en su camioneta en el periférico, quiso salir, chocó y voló. Yo dije, wow, Señor, si a esa hora nosotros hubiéramos ido pasando por allí y te cae encima sin deberla ni temerla. Y yo veía las escenas ahí en las noticias, wow, o sea, un carro medio frenó, otra camioneta rapidito se pasó y bueno, voló desde el carril interiores del periférico hasta el otro lado. Y uno dice, Señor, pues tú eres el que nos cuida, porque ahí yo he transitado cantidad de veces cuando va uno a las iglesias allá y uno va en el periférico como si nada, en medio o en la lateral, y que de repente te caiga una camioneta. Wow, o sea, uno diría, qué barbaridad. ¿Quién es el que nos cuida? Dios. Por eso en la mañana, Señor, bendice a mis hijos, bendíceme, vamos a salir, vamos al trabajo, voy a la universidad, voy a la escuela, acompáñanos. Otro momento, vamos a buscar lo que fue la lectura bíblica. Deuteronomio capítulo 6, lo que fue la lectura bíblica. Otro momento es en la tarde, ¿verdad? Al concluir las actividades del día. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6, ya fue leído, ¿verdad? Ustedes lo pueden tener ahí en sus Biblias, y dice allí, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ahí en tu corazón, tu mente. Cuando la Biblia dice corazón, se refiere, estarán en tu mente. Consérvalas, guárdalas, almacénalas. Y esas palabras que yo te he mandado, repíteselas a tus hijos.
enséñaselas a tus hijos, instruye a tus hijos, háblales a tus hijos e hijas cuando estés en tu casa, cuando vayan en el camino, cuando estén por acostarse, cuando te levantes. Ahí está la base bíblica, ¿verdad? Cuando te levantes, en la mañana. Cuando te vayas a acostar, en la tarde, ¿verdad? El culto vespertino antes de acostarse. El padre llama a los hijos. Si no está el papá, pues la mamá reúne a los hijos para que ahí canten, oren, lean la palabra de Dios y puedan tener la oportunidad de expresar su gratitud al Señor por los cuidados de ese día. De repente por ahí viajando, en varios hoteles, diferentes lugares, uno ahí en el buró encuentra un librito azul. ¿Les ha tocado? Es una, ¿qué? Biblia, que los gedeones ponen. En algunos hoteles les permiten, otros no, de todo tipo de hoteles, sobre todo de cierto nivel para arriba, ¿verdad? Y entonces un día yo investigué la historia de cómo es que ellos ponían o por qué ponían esas Biblias ahí, el origen de los gedeones, así, de ese proyecto. Y me encontré lo siguiente, que un hombre de negocios cristiano viajaba a diferentes lugares ahí en los Estados Unidos y por alguna razón se le olvidó su Biblia. En aquel entonces, pues no había los celulares de hoy, ¿verdad? Prácticamente era papel. La Biblia, así como la tenemos, se le olvidó su Biblia. Y entonces él acostumbraba tener su culto vespertino, porque así había sido educado. Y entonces él decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y allí entre los huéspedes que estaban en el hotel, encontró a alguien que también tenía esa costumbre y le dijo, oye, ¿tú sí traes tu Biblia? No, pues sí, ¿por qué no nos reunimos para tener nuestro culto vespertino? Y de ese incidente que él tuvo, platicando con aquella persona que se encontró, surgió la idea, ¿y por qué no conseguimos donativos para nosotros comprar Biblias y ponerlas en los hoteles, para que cuando la gente que está viajando por alguna razón no lleva su Biblia, tenga la palabra de Dios para realizar su culto vespertino? Y así surgió. Entonces, qué curioso, ¿verdad? El continuo era en la mañana y en la tarde. Y entonces, una sugerencia muy buena es que tengamos nuestra reunión matutina. A veces no es fácil, A veces no es fácil. La sierva del Señor lo dijo en el libro de la educación, en los días actuales, y ella estaba hablando en 1900, en los días actuales es un gran desafío separar tiempo para preparar y realizar el culto familiar. Sin duda se requerirá un esfuerzo, reflexión y algún sacrificio para llevar a cabo, pero el esfuerzo, lo puse en negrilla, ¿verdad? El esfuerzo, ¿cómo hacer? Ricamente recompensado. Ricamente recompensado. Solo en la eternidad se podrá evaluar la influencia de las enseñanzas espirituales impartidas sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Aquí en la tierra podemos verlas, pero solo la eternidad nos revelará el resultado de ese esfuerzo de tratar de compartirles la Biblia, de enseñarles, de instruirles, de mostrarles el camino, ¿verdad? Hoy es más difícil, porque hoy en día los jovencitos o los niños pues ya no quieren leer libros de estos, todo lo quieren aquí. Y entonces ese es un reto, el tratar de ponerles aquí algo que les pueda ayudar, algo que les pueda ser útil. Bueno, pero la práctica del culto familiar fortalece la familia, fortalece la experiencia religiosa de los miembros, fortalece a la iglesia en su preparación para las luchas o los embates de la vida. Si no es en la casa, ¿en dónde? ¿En dónde? Y si nosotros no les enseñamos, lo van a aprender en otro lado y mal. Así que, queridos hermanos, aquí encontramos
una salvaguarda, ¿verdad? Una salvaguarda. Ahora, cuando están chiquitos es más fácil. Cuando son adolescentes o crecen, ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil. Cuando son chiquitos los llevamos a donde quieren, ¿verdad? Pero cuando ya están más grandecitos, no. Una vez escuché una ilustración que decía así. Antes, aquí en nuestro tradicional México, en los pueblitos, pues ya ven que está la placita, está la presidencia, está el zocalito, el kiosquito, así como Coyoacán, ¿verdad? Ahí. Y entonces, lo que los padres hacían era, iban, dormían a los hijos y se iban a dar la vuelta al kiosco. Hoy, los hijos duermen a los papás y se van a dar la vuelta. Papá, llego. Oye, pero llegas temprano. Sí, papá, mamá, no te preocupes. A la 1, 2 de la mañana, temprano, ¿no? Me dijiste que temprano, 1, 2, 3 de la mañana. ¡Wow! ¡Qué desafío! ¡Qué desafío tenemos hoy en día en nuestra sociedad tan convulsionada, ¿verdad? Pero debemos tratar de hacer lo mejor por ellos. Cuando crezcan, bueno, ya será diferente, ¿verdad? Cuando crezcan, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya están más grandes, pues no podemos llevarlos a la fuerza. ¿Qué hay que hacer? Exhortar y aconsejar. Apelar a disciplinar en forma adecuada, conforme a la edad. Sí. Exhortarlos, aconsejarlos, ser un ejemplo. Yo creo que ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Las palabras, bueno, nada más dijes, cada quien lo dijo de su manera, las palabras se las lleva el viento, las palabras, pues está bien, se dan, pero el ejemplo convence, convence. Si nuestros hijos nos ven orar, bueno, van a tener un buen ejemplo. Si los hijos e hijas nos ven leer la Biblia, van a tener un buen ejemplo. Así que el ejemplo, interceder por ellos, colocándolos en las manos de Dios y bajo la influencia de Dios. Orar a tiempo, afuera de tiempo y a desatiempo, ¿verdad? Ahora, esa es la pregunta de reflexión. ¿Cómo están nuestros cultos familiares? ¿Cómo están nuestra relación con Dios? Porque nosotros somos los primeros, ¿verdad? Nosotros, y si somos padres o madres, pues mayor responsabilidad. Estamos enseñándole a nuestros hijos a amar al Señor con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento, por sobre todas las cosas. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a enseñarles los principios importantes de la palabra de Dios? En una de esas entrevistas que hicieron algunos de los expresidentes de Estados Unidos, le preguntaron a Jimmy Carter, todavía vive, curioso, fíjense, Jimmy Carter todavía vive. Le hicieron varias preguntas y dentro de las lecciones que yo saqué de ahí, fue que él dijo, bueno, yo le doy gracias a Dios por la mamá que tuve. Ella fue profesora, fue maestra, fue misionera en la India. Y fue allá para tratar de enseñarle a los niños no solo a leer, sino el camino de Dios. A mí me enseñó muchas y grandes lecciones. La influencia del padre, de la madre, es enormemente grande. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando? Hoy es más difícil que antes, pero quiere el Señor que el consejo que encontramos aquí en Deuteronomio sea práctico, ¿verdad? Dice el Señor, aquellas palabras que yo ya te mandé, aquel mensaje que te he dado, atesóralos, guárdalas, que estén ahí en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Repíteselas a tus hijos e hijas. Háblales de ellas cuando estés en la casa, cuando estés en el camino, al acostarte, cuando te levantes, átalas como una señal en tu mano, que estén como frontales en tus ojos, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. Oramos para que Dios les bendiga, que Dios bendiga a cada una de las familias que se reúnen aquí en este centro de influencia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que sus hogares
pues gocen de la presencia y de la bendición de Dios a través de su palabra. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Y bueno, quisiéramos hacer una oración, ¿verdad?, por cada una de ustedes como familias, y vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿verdad? Vamos a hacer un círculo grande, ¿verdad?, aquí alrededor, así como estamos. La hermana Kelly hace rato nos unió aquí en una fila, ahora vamos a hacer un círculo. Vengan aquí, ¿verdad? Todos aquí enfrente vamos a hacer un círculo grande, aquí todos alrededor como una familia en Cristo. El hogar cristiano dice que lo que une más a una familia es la oración. El acercarnos más a Cristo nos une más a todos. Cristo es el centro, y cuando nos acercamos a Cristo, nos acercamos los unos a los otros, ¿verdad? Así que vénganse quienes están más allá. Creo que podemos hacer un lindo círculo aquí, ¿verdad? Y vamos a orar para pedir la bendición de Dios, especialmente por cada una de las familias que están aquí representadas. Aunque estén los niños chiquitos, ¿verdad? No se preocupen, aunque estén inquietos, es mejor estar aquí que no se preocupen. Así que vamos a orar por nuestras familias, ¿verdad? Vamos a pedir que el Señor les bendiga. ¿Habrá alguna petición especial? Puede ser que haya algún familiar enfermo o alguna necesidad especial en nuestras familias. Por salud y seguridad, está bien, de nuestras familias. ¿Alguien más? Por una conversión, que el Señor obre en nuestras vidas. ¿Alguien más? Por nuestros hijos, por las hijas. Muy bien. El otro día yo fui a visitar a un hermano. Creció en la iglesia. Tristemente la salud en los últimos años no fue muy buena. Tendrá unos 52 años. Él ha sido trasplantado, él ha tenido cantidad de operaciones. Aquí todo esto es un mapa de él. Y lo fui a visitar, fuimos a orar con él. Me inspiró su vida de fe. Y antes de orar, él tiene cáncer terminal. Él sabe que va a morir. Y me conmovió lo que él me dijo, porque le dije: hermano, antes de orar, ¿tendrá usted alguna petición en especial? Y se le derramaron sus lágrimas. Tiene 2 hijas de 23 y 21 años, tendrá 53 años, 52, y dijo: pastor, pida por mi esposa y por mis 2 hijas. Pida por mi esposa y por mis 2 hijas. Qué más valioso que nuestras familias, ¿verdad? Cuando los momentos son desafiantes, lo más valioso, quien está ahí es la familia. Quien está ahí es la familia. Vamos a orar. Querido Señor,